Bendecido sábado para todos. Bueno, la semana pasada me tocaba dar el tema, pero estaba enfermo, así que esta semana me he recuperado. Gracias a Dios y estoy mucho mejor. Así que bueno, hoy puedo compartirles el tema que traigo para cada uno de ustedes. Bueno, un saludo grande a las personas que están escuchando a través de Facebook también, que van a ver el tema, ojalá que sea de ayuda. Y que todos vamos a aplicar el principio del apóstol Pablo que dice, soy yo el primero. Así que él decía esto porque él reconocía su necesidad delante de Dios. Así que, bueno, que cada persona que vaya a escuchar el tema hoy diga, soy yo el primero, ¿verdad? El que necesita este tema. Y eso me incluye a mí también. Bueno, el tema es, hoy voy a hablar un poquito de consagración. Y bueno, tiene que ver un poco con, no sé si es voy a tocar el punto correcto, pero vamos a leer algunos puntos y vamos a entender lo que es un poco sobre esto. Quizás no tenga la línea correcta de lo que en sí significa esto, pero vamos a hacer lo posible de que trate de llegar a las personas de esa manera. Bien, así que ahí pueden ver el título. Bueno, vamos a comenzar con las citas. Bien, ahí está la primera cita, que habla un poco sobre consagración. Dice así, esto está en consejo para los maestros, así que era para, digamos, para aquellos que son maestros, literalmente, pero bueno, habla un poco sobre esto. Dice, los maestros empleados en nuestras escuelas, dice, deben tener un conocimiento experimental de Dios. Bien. Así que bueno, creo que habla ahí un poco, para tener una mayor consagración necesitamos tener un conocimiento experimental de Dios. Creo que esto nos abarca a todos también nosotros. Dice, deben conocerle porque obedecen todos los mandamientos que Él ha dado. Jehová grabó sus 10 mandamientos en tablas de piedra a fin de que todos los habitantes de la tierra pudiesen comprender su carácter eterno e inmutable. Los maestros que desean progresar en saber y eficiencia necesitan echar de mano de aquellas maravillosas revelaciones de Dios. Pero únicamente en la medida en que pongan el corazón y la mente en armonía con Dios podrán comprender los requerimientos divinos. Así que bueno, hay que pasar tiempo tratando de conocer a Dios, esas revelaciones de Dios, y poner en armonía, ¿no?, el corazón y la mente con esos requerimientos de Dios. Así que mientras mejor nos pongamos en armonía con los mandamientos de Dios, vamos a crecer mayormente, en una consagración aún mayor. Vamos a pasar a la siguiente cita. Ajá, perdón. Ahora sí. Bien. La siguiente cita está en Joya de los Testimonios, tomo 3. Dice, a medida que el que trabaja se entrega sin reserva al servicio del Señor, adquiere una experiencia que lo capacita para trabajar cada vez con más éxito para el Maestro. La influencia que le atrajo a Cristo le ayuda a llevar a otros a Él. Tal vez no le toque nunca hablar en público, pero no por eso es menos ministro de Dios y su trabajo testifica de que es nacido de Dios. Bueno, aquí habla de una entrega sin reserva al Señor. Y bueno, obviamente que está hablando, lo enfoca también hacia el servicio, pero sabemos que el consejo de Dios para tener una mayor consagración es una entrega sin reserva, sin dejar nada. Ese es el consejo de Dios. Bueno, ahora vimos todos estos puntos que eran importantes, estas dos citas que me parecían interesantes, así que para poder comprender este tema. Vamos a ver ahora en la historia del apóstol Pablo cómo es que él comenzó su vida,
cristiana. Lo hemos visto en otras oportunidades, pero bueno, vamos a leer acá lo que le sucedió a él. En Hechos 9, 1 al 6, bueno, sabemos que el apóstol Pablo se lo conocía antes como Saulo, como se lo menciona aquí, y era una persona que él estaba entregado a lo que él creía, ¿bien? No estaba bien lo que hacía, sabemos que no era correcto, perseguía a la iglesia, como vamos a ver y vamos a leer en alguna oportunidad un poquito más adelante, pero él estaba entregado a esto que él conocía, pero le pasó algo cuando él estuvo ahí en la muerte de Esteban, ¿no? Y algo tocó en su corazón en ese momento, al presenciar la muerte de Esteban. Y bueno, vamos a ver que cuando Dios lo llamó, él respondió a ese llamado. En Hechos 9, 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar a coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Podemos notar que aquí el Jesús le hizo un llamado directo al apóstol. Se le apareció directamente y le dijo: bueno, lo que estás haciendo, en pocas palabras, estas acciones que estás haciendo no está bien, obviamente, ¿no? Porque él estaba persiguiendo a los creyentes, ¿verdad? Pero bueno, el Señor acá le dijo, le hizo este llamado, ¿no? Ahora, después de esto que le aconteció al apóstol, no vamos a leer varios versículos subsiguientes, pero dicen que el apóstol estuvo 3 días esperando. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Ahora, ¿qué opinan que estuvo haciendo Saulo en esos 3 días, después de este llamado que le hizo Jesús, digamos, que le hizo Jesús, este llamado directo, ¿no? A la obra, ¿no? Es como que cuando se le apareció Cristo y le dijo todas estas cosas, que por qué lo estaba persiguiendo, él pudo caer, ¿no? De lo que estaba haciendo. Y bueno, pasó 3 días. ¿Qué opinan ustedes que hizo en esos 3 días? Después vamos a leer lo que dice. Estuvo orando. Bien, ¿qué más? Bien. Bueno, reflexionando sobre lo que estaba haciendo, sobre lo que había estado haciendo anteriormente. O sea, Dios le dio tiempo para que él pudiera reflexionar sobre sus acciones. Y obviamente, ¿no? Orando, como decía ahí. Así que tuvo tiempo de arrepentirse de sus acciones. Bueno, ese es un punto vital porque habla de esta entrega que él empezó a tener a partir de este llamado que le hizo Jesús, ahí en Hechos 9. Bueno, vamos a leer lo que dice la Escritura cuando se le presentó. Dios le dio una orden también a otro discípulo, a otra persona, para que fuera a hablar con Pablo. Dice así, a partir del versículo 17, Hechos 9, 17 al 19. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Podemos decir que, bueno, esto también fue muy importante, este paso que se le dio aquí para poder obtener esta consagración del apóstol Pablo, porque dice que se le impusieron las manos, ¿verdad? Y
bueno, estuvo ayunando también. Y dice aquí que fue lleno del Espíritu Santo. O sea, la obra del Espíritu Santo fue ordenar estas cosas en la mente del apóstol Pablo. Todo lo que él había estado haciendo, todo lo que él comprendía de Dios. Y bueno, le aclaró las ideas, el panorama, ¿no? También. Así que él pudo ordenar en su cabeza y pudo comprender quién era Cristo realmente. Bueno, y fue preparado para hacer una obra, mucho mayor de la que él se esperaba. Ahí en los versículos subsiguientes, del 20 al 22, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Al ser lleno del Espíritu Santo, ya no tenía confusión, ahora tenía claridad y sabía lo que tenía que hacer. Y como dice aquí, él predicaba de que Jesús era el Cristo. Imagínense todos los judíos que sabían que Pablo estaba haciendo esta obra, ¿no?, de perseguir a la iglesia. Y ahora de pronto, después de tener este encuentro con Cristo, pasaron 3 días, ya estaba predicando que Jesús era el Mesías. Estaban todos realmente confundidos. Pero podemos notar lo que puede hacer la obra del Espíritu Santo cuando una persona se entrega y se somete a la obra del Espíritu Santo. Él podemos decir que al 4.º día ya estaba predicando de que Cristo era el Mesías. Bueno, vamos a leer otra cita más. ¿Qué más predicaba el apóstol Pablo? ¿Que ya no se debía guardar la ley? Quise traer esto también porque para algunas personas que por ahí tengan dudas sobre este asunto, vamos a aclarar este panorama del apóstol Pablo. Pablo predicaba de que Jesús era el Cristo y que era el Mesías y que Jesús había muerto por los pecados de la humanidad. Estamos haciendo un resumen, ¿verdad?, de algunas cosas que ya sabemos y que hemos estudiado en otra oportunidad. Sabemos que Jesús vino y murió por nuestros pecados, pagó la deuda de los pecados de cada uno de nosotros, los pecados de todo el mundo. Y muchas personas dicen que eso, ya aceptando a Cristo como nuestro Salvador, es suficiente. Pero vamos a ver y vamos a comprender qué es lo que Pablo enseñó en cuanto a esto, si ya no se debía guardar la ley o no. En Romanos 7, versículos 7 y 12, dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Parte de la consagración de los seres humanos es poner su vida en armonía con los principios de Dios. Y por lo que vemos, el apóstol Pablo aquí en Romanos 7, él enseñó que era de vital importancia comprender de que la ley de Dios aún seguía en vigencia. O sea que para alcanzar una mayor consagración nosotros no podemos dejar la ley de Dios de lado, porque la ley de Dios nos dictamina y nos dice qué es bueno y qué es malo. O sea, para yo tener una mejor consagración delante de Dios, debo ponerme en armonía con sus principios. Lo leímos anteriormente en las citas. Bien, aquí Pablo estaba diciendo que por medio de la ley él conocía que no era bueno codiciar. Y después finalmente aclaró, de manera que la ley de la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y es bueno. Bien, así que si queremos alcanzar una mayor consagración, debemos poner nuestra vida en armonía con estos principios de la ley de Dios. Lo sabemos, pero hermanos, lo tenemos que releer, pero sobre todo tenemos que ponerlo mejor en práctica para tener una mayor consagración.
el conocimiento no tiene sentido si no se practica. ¿Bien? En esta cita me llamó la atención algo de lo que Pablo enseñaba y que para algunos hay confusión a veces. Algunos dicen, bueno, que la ley era mala, ya leímos que no es mala, por lo que leímos en los textos bíblicos, pero vamos a aclarar qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir en mensaje selecto 250.1. Dice, el pecado no mató a la ley, sino que mató la mente carnal de Pablo. Eso es lo que hizo la ley de Dios. Vamos a entender el contexto. La ley mató la mente carnal de Pablo, porque la ley nos muestra el pecado. ¿Y qué es lo que hace? Si nos muestra el pecado, la ley de Dios no tiene el poder para limpiarnos, pero sí podemos tomar la decisión de no volver a pecar. ¿Exacto? ¿Entendemos eso? Entonces, ahora podemos entender un poco mejor la ley. No sé si me expliqué bien, quizás los confundí. Dice, el pecado no mató la ley, sino que mató la mente carnal en Pablo. Porque la ley le reveló lo que era malo, entonces Pablo ya no quiso volver a practicar eso. ¿Entienden? Eso es lo que el dilema que Pablo tuvo ahí en Romanos 7, que lo plantea. Después podemos leer el contexto completo. Ahora estamos libres de la ley, declara él, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la ley de Dios ya no está solamente escrita en unas tablas que nosotros la podemos leer, sino que la ley ahora es espiritual, porque la ley ya no está más que no hace falta que la veamos. ¿Dónde está la ley de Dios? Bien, exactamente, está en el corazón. Por eso es que está bajo el régimen del Espíritu. Entonces ya la ley, al estar acá adentro, Dios nos dice lo que debemos hacer, ¿o no? Porque la ley está dentro nuestro, ¿bien? Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? ¿La ley vino a ser muerte para mí, en pocas palabras? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo llama la atención de sus oyentes a la ley quebrantada y les muestra en qué son culpables. Les instruye como un maestro instruye a sus alumnos y les muestra el camino del retorno a su lealtad a Dios. O sea, le mostró la importancia que tenía la ley de Dios. De cómo, si es bien utilizada, al ser la ley, ya no ser solamente en letras, sino al ser espiritual, produce el cambio dentro de nuestro corazón. Así que podemos enseñar que parte de la consagración del apóstol Pablo era en seguir predicando de que la ley de Dios estaba en vigencia y que era importante guardarla. Ahora, no guardarla para ser salvos, sino porque él ya había aceptado a Cristo. ¿Bien? ¿Cuándo él aceptó a Cristo? Lo leímos anteriormente. Cuando Jesús se le apareció y le hizo este llamado, el apóstol Pablo aceptó a Cristo. Ahora, después hay alguien más. Algunos dicen, después de esto, que ya no se predicaba sobre la ley. No, sí, Pablo siguió predicando en cuanto a la observancia de los mandamientos y que era de vital importancia. Pero así como es de vital importancia en ese tiempo, es de vital importancia para nosotros hoy también. Sabemos eso, pero es bueno reestudiarlo y es bueno tenerlo en cuenta y es bueno entender que si no se practica, no tiene sentido. Tener un conocimiento de lo que está escrito no tiene sentido si no se practica. Bien, incitamos a eso. Ahora, ¿cómo se veía el apóstol Pablo delante de Dios? Esto también es importante en cuanto a la consagración. ¿Cómo nos vemos nosotros delante de Dios? ¿Cómo pensamos que nosotros está nuestro corazón delante de Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos muestra cómo él se veía y quizás eso nos dé un ejemplo de cómo debemos sentirnos nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios 15, perdón.
Primera de Corintios 15, para los que están siguiendo con Biblia, y pueden leerlo de su propia Biblia también. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos 1 hasta el 10. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuál evangelio venía predicando el apóstol Pablo? Bueno, vimos. Tenían que creer en Cristo. Tenían que entregarse sin reservas a Cristo. Que tenían que guardar también los mandamientos. Tenían que arrepentirse, abandonar el pecado. Bueno, ese es el evangelio que él estaba predicando. ¿Bien? Y bueno, en el cual también la gracia de Cristo, esto también es importante. La gracia de Cristo cubre multitud de pecados y es suficiente para cubrir cualquier pecado. Ese también es un punto importante. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado, siempre y cuando la persona también tiene que hacer su parte, ¿verdad? Ahora, tiene que venir a Cristo tal como está, pecador. Si es pecador, todos somos pecadores, tiene que venir así como está. No tiene que esperar a poner su vida en armonía y ahí sí me voy a entregar al Señor, no. Porque el que hace el cambio es el Señor. Cuando pasamos cerca o pasamos tiempo con Dios, Él es el que produce el cambio. ¿Bien? Bueno, ese es el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. Dicho sea de paso, lo predicaba porque era algo que le había sucedido a él en su vida. Él perseguía a la iglesia, entregaba a personas a la muerte, que era algo contrario a los mandamientos de Dios, pero él pensaba que estaba haciendo bien. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, él entendió que no estaba haciendo bien. Y bueno, y el Espíritu Santo le ayudó a cambiar ese pensamiento que él tenía. Le ordenó lo que tenía que hacer. Bueno, ahora vamos a leer acá 1 Corintios 15, 1 al 10. Lo explico así porque así no nos quedan dudas. Además os declaro, hermanos, si el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, dice. Si no creísteis, en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Bueno, ¿cómo se percibía el apóstol? Bueno, acá podemos ver cómo él se veía. Se veía como una persona totalmente indigna de recibir el evangelio. Pero sin embargo, Cristo lo había recibido. Incluso lo había hecho apóstol. Imagínense de ser una persona. Esto habla un poco también de cómo el apóstol se había entregado. Ahora, ¿cómo es que él se había entregado a Dios? ¿Cómo él trataba de recompensar lo que Dios había hecho por él? Ahí lo leemos en esos textos finales. Dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. El perdón de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Este perdón que Dios le había extendido a él, no había sido en vano con él. ¿Y cómo lo demostró? Dice, que había trabajado más que todos ellos. Ahora, no dijo, esto no es que él estaba diciendo que era mejor que los demás, sino que él estaba realmente feliz con lo que Dios había hecho por él. Y por eso mismo estaba devolviendo con creces todo lo que Cristo había hecho por él. Y pudo comprender todo el sacrificio que Dios, también el Padre, había hecho por él. Y por eso dice que él había trabajado más que todos ellos. Se había esforzado por este mensaje que él había recibido. Así que podemos notar acá parte de la consagración que él tenía, la entrega
que tenía el apóstol Pablo para este mensaje. Bien, podemos notar el fervor también en sus palabras cuando lo volvemos a releer nuevamente, ¿no? Dice que la gracia de Dios no haya sido en vano con él. Y todo eso, finalmente también lo reconoció, aunque no yo, dice, sino la gracia de Dios que está conmigo, es la que le había permitido hacer todo ese trabajo que había hecho. Y sabemos que el apóstol Pablo recorrió innumerables lugares, innumerables kilómetros. Hoy nosotros no queremos ni salir a caminar unos metros ahí, ¿no? Para nuestra salud, encima que es beneficioso para nosotros. Sin embargo, acá podemos entender que el apóstol Pablo se había esforzado grandemente. O sea, esto nos deja ver, hermanos, si nosotros nos comparamos con lo que había hecho, ¿cuánto nos falta a nosotros para consagrarnos aún todavía a esta obra? Bien, es para pensar. Ese es lo que quiero que nosotros, al mirar el tema, que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, podamos pensar cuánto nos falta aún todavía. Queremos que la gente se convierta, queremos llevar este mensaje a las personas, pero ¿qué nos está faltando para que las personas se entreguen? Pues vamos a ver, esto es una hilación, porque quería a traer otro tema hoy, pero creí que era empezar por esto, así que me esforcé anoche y empecé a armar esto. Lo tenía mentalmente ya, pero quería que llegara a esto. Este tema creo que es el principio para lo que quiero hablar en el próximo. Hay una cita que está en la edificación del carácter, que alguien corrija ahí lo de la pantalla. Esta cita está en la edificación del carácter 95.2, son 2 citas, así que en la segunda cita está para aquellos que quieran anotar después. Dice así: Pablo, el apóstol Pablo, sufrió por causa de la verdad, y sin embargo no oímos ninguna queja de sus labios. Bueno, esto es importante para empezar, porque por lo general somos quejosos para las cosas de Dios. Entonces acá, en parte de la consagración del apóstol Pablo, no era una persona quejosa. Al repasar su vida de trabajo, cuidados y sacrificios, él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, él no estaba poniendo su vista, ay, mira que me cuesta esto, cuánto me cuesta para ganar esto, que esto y lo otro. Él ponía su vista ya en el cielo. ¿Bien? Y lo que él estaba haciendo acá no iba a hacer nada con lo que iba a tener de recompensa. Imagínense la vida eterna y pasar tiempo con Cristo, su Salvador. Porque ahora él ya tenía un amor increíble por Cristo, que él había muerto por él y él no sabía, no había entendido. Pero ahora él ya estaba entendiendo esto. Entonces había entendido que iba a pasar tiempo con Cristo. A través de las edades, dice, llega hasta nosotros el cántico de victoria en que prorrumpe el fiel siervo de Dios. Y interesante lo que dice Romanos 8, 35, versículos 37 al 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué pensamiento tenía el apóstol acá, ¿no? ¿Verdad? Era algo maravilloso lo que él había comprendido y que lo dejó escrito para que nosotros pudiésemos comprenderlo hoy también. Quizás nosotros a veces nos ponemos, al tener una falta de consagración, no queremos, vemos estas cosas y no queremos pasarlas, pero es por el hecho de que no hemos comprendido aún
la recompensa que Dios tiene para nosotros y lo que Él quiere ofrecernos. ¿Bien? Y él sí lo había comprendido, que era el amor que Dios le había ofrecido a él y que era algo que él como que casi no podía entender. Aun cuando, pasamos a la siguiente, aun cuando Pablo fue finalmente confinado en una prisión romana, privado de la luz, del aire y del cielo, apartado de sus activas labores en el Evangelio y momentáneamente esperaba la condena a muerte, sin embargo, dice, no se rindió a la duda o al descorazonamiento. Desde aquella celda tenebrosa resonó, poco antes de morir, su testimonio lleno de fe y valor sublimes, que ha inspirado los corazones de los santos y mártires de todas las épocas sucesivas. Sus palabras, dice, describen en forma adecuada los resultados de la santificación que hemos tratado de presentar en estas páginas. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, decía él. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que bueno, acá termina con esta gran promesa que el Señor le había hecho a él y que le había comprendido y que trató de transmitírsela a otras personas por medio de las cartas que él escribía y le enviaba, ¿no?, a las diferentes iglesias. En este caso acá a Timoteo le había enviado esta carta. Así que imagínense cuando leía a Timoteo esta carta, el ánimo que le recobraba y el aumento de la fe que él tenía en este mensaje también, para Timoteo también. Pero podemos notar que el apóstol Pablo tenía una gran consagración. Ahora, notamos que el apóstol Pablo en esto es un gran ejemplo para nosotros. Sabemos que el mayor ejemplo es Cristo, ¿bien? Porque Cristo fue el que murió por nuestros pecados y pagó la cuota, lo que nosotros no podemos pagar. Sabemos que Él es nuestro Salvador, ¿bien? Pero dentro de lo que es hombres, tenemos un ejemplo también a seguir, en este caso del apóstol, porque él nos dio un gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que llegar a Cristo. Y cuán importante debe ser Cristo para nosotros. Él lo vivió, lo dejó escrito, lo transmitió en sus páginas y nos dejó a nosotros para que nosotros podamos seguir esta línea también. Podemos seguir este ejemplo. ¿Bien? Lo aclaro así para que no haya confusión, para los que están escuchando a través de Facebook e Internet. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el Señor a nosotros ahora? Vamos a leer unas citas, el mensaje selecto. La mayor y más urgente, dice, de todas nuestras necesidades es la de un revivimiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo, dice, debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a obtener... Dice, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Ese es un punto importante, porque debe haber esfuerzos fervientes. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, dice, ahora vamos a comprender cómo es que Dios nos va a otorgar las bendiciones. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. La bendición no viene por arte de magia, sino viene por medio de la oración, en la cual nosotros eso nos capacita para recibirle a Dios. ¿Bien? Qué interesante lo que dice esta cita. Hermanos, cuán importante es que nosotros usemos este método de la oración. Se descuida demasiado, quizás debamos tener horarios. Escuchaba ahí una hermana que no ha venido, le enviamos un saludo, esperamos el sábado que viene, seguramente se va a entender para quién es la referencia, pero ella dice que había puesto unos horarios para orar. Eso es bueno. Poner horarios para orar, poner una hora en marcar cada día, acostumbrarse a orar, porque eso nos capacita para recibir al Señor. Cuando confesamos nuestros pecados y pasamos tiempo en oración con Dios, eso es el propósito.
Cuando nosotros vamos a Dios, le decimos a Dios qué es lo que nos falta, qué, Señor, ayúdame en esto, ¿verdad? Necesito de esto, no puedo vencer esto. Bueno, eso es el trabajo de la oración. Solo en respuesta, dice, la oración debe esperarse un reavivamiento. Interesante. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. O sea que cuando pasamos más tiempo en oración con Dios y en entrega hacia Él, cuando vamos a escuchar un tema, va a ser mucho mejor. Porque no va a quedar eso sin frutos. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asistan a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Bien. ¿Qué dice la otra cita? Los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu, pero los tales están desapareciendo del escenario. ¿Y quiénes surgen para ocupar esos lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? Nos hace estas preguntas, ¿verdad? Son preguntas, viene para nosotros. ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial o estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se revive toda la iglesia para eso? La cita termina culminantemente, dice, ese tiempo nunca llegará. Lamentablemente, hermano, no podemos esperar que esta iglesia se convierta toda junta. Debemos hacer, esta es una obra individual, en la cual nosotros no podemos esperar que los demás hermanos se conviertan y que ellos me conviertan a mí. Porque ese tiempo nunca va a llegar. Si estamos esperando eso, nunca. Necesitamos una relación personal con Dios. Y por eso es que dice aquí que ese tiempo nunca va a llegar si esperamos que se revive toda la iglesia. Porque, dicho sea de paso, si se reviva uno, contagia a otros. Y eso es lo que le había pasado al apóstol Pablo. Cuando él se consagró a este mensaje y entendió lo que debía hacer, nadie más venía a despertarlo a él. Sino que él iba por ahí moviéndose y despertando a los demás. Y esa denota la consagración que él tenía a este mensaje. Cuando Dios transformó su vida, no hacía falta que vinieran los demás a su casa a decirle lo que tenía que hacer o cómo debía vivir la vida, sino que él transmitía ese mensaje a los demás y lo daba por un testimonio directo. ¿Bien? Porque él iba visitando a las iglesias, imagínense, las personas le veían, sabían cómo él trabajaba y cuando él se iba, los demás lloraban. Qué increíble, ¿no? Dice esta cita, también es importante leer esto porque nos llama la atención. Hay personas en la iglesia, dice, que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente, debemos orar más y hablar menos. Abunde la iniquidad y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin espíritu ni poder. ¿Bien? Porque quizás algunas personas van a la iglesia un día o vienen un día o venimos un día y ya después nos olvidamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos el espíritu y el poder. Cuando tenemos el espíritu y poder vamos a hacer esto día tras día y vamos a vivir. Sin espíritu y sin poder no se puede. Por eso es que venimos un día, nos llama la atención, nos toca el corazón, nos toca la mente y qué lindo, ¿no? Tienes razón. Y después volvemos a la casa y seguimos igual. Dice, si somos así en el escurrimiento de nuestro corazón, si nos liberamos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es de Dios. Bien. Así que dependemos constantemente de Dios. Y para eso tenemos que escudriñarnos. Pero ¿cuándo nos escudriñamos? Ahí leímos anteriormente cómo venía ese escudriñamiento de nuestro corazón.
cuando pasamos tiempo con Dios, estudiando su palabra, confesando nuestros pecados en oración. Bueno, dicho sea de paso, debemos ponernos en armonía con nuestras oraciones, como dice otra cita también. No es solamente orar y orar porque no tiene sentido, si no nos ponemos en práctica. Esta cita también es interesante. Tenemos muchos más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Bien. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que... Miren lo que dice esta cita. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Eso es lo que esperan los del mundo. Que los observadores de los mandamientos y de la fe, ¿no?, en Jesús hagan mucho más. Ya que están diciendo que son creyentes, bueno, háganlo. Eso es lo que el mundo ve y dice, bueno, a ver, demostrame. ¿Cómo es que es vivir en Cristo? ¿Cómo es vivir en Dios? ¿Cómo es llevar una vida cristiana? Eso es lo que espera la gente de nosotros. Pero dice, pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan a la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. O sea, Satanás nos usa y bueno, evidentemente, en vez de acercar a las personas, las aleja. Por nuestra falta, por nuestra incredulidad, dice allí. ¿Y saben qué? Falta de incredulidad cuando nosotros no nos ponemos en armonía con los principios de Dios. Eso es incredulidad, no hay otra cosa. Dios dice hacer esto y no lo hacemos, es incredulidad. Nos está faltando fe en creer en lo que Dios ha dicho. Bien, por eso es que nos hace pensar esta cita, hermanos, creo que están excelentes, vienen al punto para nosotros, porque quizás estamos demorando mucho tiempo en tener una mayor consagración al Señor, todos, ¿verdad? Eso me incluye a mí también. Y bueno, leer estas citas realmente nos hace pensar. Porque aquí dice cómo es que trabaja el enemigo. Y hay citas donde dice que Satanás anota nuestros pecados allí, los tiene anotados, a ver, y después dice que nos hace caer a nosotros en esos pecados que Él nos anota también. A ver, dice, ¿cómo? Ajá. Bueno, entonces dice que debemos cuidarnos, dice el Espíritu de Profecía, como Satanás no puede leer la mente, debemos cuidarnos ¿de qué? De las expresiones o de las palabras. A veces, pongamos un ejemplo. Pasa alguien, ¿no es cierto?, con el cual no nos llevamos bien. Y cuando pasamos por el lado, quizás no decimos una palabra, pero fruncimos el ceño. Satanás anota, frunció el ceño ya sabemos que no le agrada a esta persona. ¿Cómo podemos hacer para hacerle caer? Y dice que Él se deleita en buscar una manera en la cual nos pueda hacer caer. Así que, y finalmente nos pone en el camino esos obstáculos, esas tentaciones, y cuando caemos, si nosotros que somos creyentes caemos en eso, en vez de hacer a las personas venir a Dios, ¿qué van a decir? Mirá, se hace el cristiano, porque es lo que dicen, se hace el cristiano. Y lamentablemente nosotros creyendo que somos cristianos no somos. Esa es la otra, porque aún seguimos pensando, porque venimos a la iglesia, que ya somos cristianos, no. No somos cristianos porque aún todavía nos falta entregarnos completamente. Nos falta todavía. Ahora, quería terminar con otro consejo finalmente del apóstol Pablo, que nos dice otra vez en su vida. ¿Qué podemos aprender finalmente de Pablo? ¿Qué podemos aprender? Bueno, también está, MC. Sí. Bueno, dice así: la vida del apóstol Pablo
Fue un constante conflicto consigo mismo. Dijo, cada día muero. Así que aquí tenemos un gran consejo del apóstol Pablo. Cada día muero. ¿Cómo comenzaba su día o cómo debe comenzar nuestro día a partir de hoy? Su voluntad y sus deseos estaban en conflicto diario con su deber y con la voluntad de Dios. Y en vez de seguir su inclinación, hizo la voluntad de Dios, por mucho que tuviera que crucificar su naturaleza. No dejaba que su mente lo dominara, sino que él dominaba su mente. O sea, su mente hacía que él tuviera poder para dominar todo su cuerpo. No, está frío, pongámosle un ejemplo, ¿no? Está frío, no voy a ir a trabajar hoy. Escuchaba ahí unas personas que, bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero hablo de la fortaleza mental y cómo nosotros podemos aplicarlo en ámbito cristiano, ¿no? Algunas personas por ahí en la mañana quizás dicen, está muy frío, está en helada, no voy a salir a trabajar. El otro día ahí, ya saben, Lucas ahí agarró la moto, tenía convicción, estaba frío, 4 grados bajo cero y salió en la moto y se fue hasta Rincón en la moto. Eso es fortaleza mental. Ahora, nosotros no tenemos que aplicarlo esto a lo cristiano, ¿me entienden? A los caminos de Dios. Hoy me da flojera ir a participar en tal cosa. ¿Qué voy a hacer? No voy a ir nada, no voy a participar en esto, no, me voy a esforzar por participar en cosas de Dios. Eso es fortaleza mental. Yo me fortalezco para seguir los caminos de Dios. Me someto a la voluntad de Dios. ¿Entienden? Es como si dijéramos hoy, dijimos, como ahí Osvaldo, el pastor Osvaldo, lo ha aplicado en varias ocasiones. ¿Está frío? Bueno, pero yo igual vengo a la iglesia. ¿Bien? Igual vengo. Bueno, acá dice que el apóstol Pablo, él tenía esta fortaleza y lo aplicaba en lo cristiano, ¿verdad? Ese es el ejemplo. La otra cita, al terminar su día de conflicto, al mirar hacia atrás y ver los combates y triunfos de ella, pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Bueno, y después termina el texto bíblico, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que para nosotros también es esta gran promesa. La vida cristiana es una batalla y una marcha, o un recorrido. En esta guerra no hay descanso. El esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Así que si piensan que hoy comienza la batalla, para aquellos que están escuchando a través de internet, hoy comienza la batalla. Para vos también, para mí, para todos. En esta guerra no hay descanso. Yo le hago una pregunta. Satanás, que es un ángel caído, ¿duerme? Él está las 24 horas despierto, y 24, y 24, y 24. Nosotros sí tenemos que descansar 8 horas, que es lo que aconseja el Señor. Incluso algunos no lo hacemos. Yo personalmente tengo que mejorar en eso. Pero aquí el Señor nos está haciendo ver que Satanás no descansa. Entonces, ¿cuánto desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es una lucha? Dice, en esta guerra no hay descanso. El esfuerzo debe ser continuo y perseverante. Solo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos procurar la integridad cristiana con energía irresistible y conservarla con propósito firme y resuelto. Tenemos que poner todo lo que podamos en nuestra parte. Bueno, pero hermanos, sabemos que en esta lucha no estamos solos, por eso es importante entender esto. Es importante no entender esto. El apóstol Pablo dice que él iba por todos lados y nunca estaba solo. En tribulaciones dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Lo leímos anteriormente. ¿Tribulación o angustia? ¿Qué decía él? No, nada nos podrá separar del amor de Dios, pero tenemos que comprender eso. Tenemos que comprender que en las luchas y en las dificultades no vamos a estar solos. Él va a estar al lado nuestro, pero si no comprendemos esto, ahí viene el problema. Por eso es falta de fe, por eso tenemos que trabajar en esto. La fe se trabaja.
Nadie llegará a las alturas, dice la siguiente cita. Nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. O sea, si luchamos y tenemos disciplina, es para nuestro beneficio. Escuchaba ahí a un futbolista que él decía, ¿por qué tengo tantos años y sigo jugando al fútbol? Él decía, bueno, porque yo disciplino mi cuerpo. ¿Qué hago? Dice, mi esposa le dice, no salgas al frío que se van a enfermar los niños. Él dice, no, yo me meto, después de entrenar me meto en el hielo, porque eso acelera el metabolismo, me ayuda en la restauración de los músculos y fortalece también, tiene más activo su cuerpo a través de los fríos. Después veíamos hace tiempo atrás un hombre que para nadar en agua fría salía a correr ahí en Ushuaia. Imagínense un viento polar ártico se veía y él estaba desnudo, pantalones cortos y desnudo corriendo, entrenando así su cuerpo. ¿Por qué? Porque él tenía una disciplina, quería ganar en agua fría. ¿Qué tenía que hacer? Disciplinar su cuerpo, su mente. Y dice, a veces paso frío, dice, yo lo veía y ya me estaba congelando, ¿qué quieren que les diga? Pero es lo que dice aquí esta cita. Nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. Era para su beneficio, en este caso ganar una carrera. Él para seguir como futbolista y tener una buena salud y metabolismo. ¿Qué hacemos nosotros para eso también? Para lo que es para nuestro beneficio. Es interesante porque podemos aplicarlo en muchos ámbitos, hermano, esta cita. Por eso todos tenemos diferentes formas de aplicarle. Todos deben empeñarse por sí mismos en esta guerra. Nadie puede pelear por nosotros. Somos individualmente responsables del desenlace del combate. Y ahí nos da el ejemplo de Noé, Job y Daniel. Estuviesen en la tierra, no podrán salvar por su propia justicia a un hijo ni a una hija, sino solamente ellos, por su justicia, dice el texto bíblico. Finalmente, un resumen. El testimonio de Pablo según Ellen G. White. Conciencia de su propia imperfección, sí. Pablo no se veía como un hombre perfecto, sino que reconocía su lucha interna y la necesidad de la gracia de Dios. Él decía que el pecado no mató la ley, sino que mató la mente carnal en él. Bueno, ahí lo puse así. La necesidad de la gracia de Dios. Pablo comprendía que la gracia de Dios era esencial para su vida y su servicio, reconociendo que solo por la fe en Cristo podía ser justificado y perseverar en el camino de la fe. El privilegio y la responsabilidad de su ministerio. Pablo se veía a sí mismo como un hombre elegido y honrado de Dios por un ministerio que implicaba responsabilidades importantes. Pablo reconocía que el pecado... que el pecado, podemos decir acá que el pecado tenía dominio sobre él y que su propia fuerza no era suficiente para librarse de él. Bueno, no sé si está bien expresado aquí de esta manera, pero podemos decir que él comprendía que él solo no podía vencer, sino que la gracia de Cristo era la que le ayudaba a vencer y que lo mantenía cada día. Pablo veía la liberación de la esclavitud del pecado como una realidad que se obtenía mediante el poder de Cristo y la fe en Cristo. Y también dice, en el privilegio de ser un testigo de Cristo, él se veía como un testigo de Cristo llamado a proclamar la verdad del Evangelio al mundo. Y bueno, esto es parte del legado que el apóstol Pablo nos dejó. Y que ojalá pueda ser también, empiece a ser más una realidad en nuestras vidas, cada día. Necesitamos consagración porque las personas, hermanos, están mirando qué es lo que hacemos, cómo vivimos, qué decimos. Están ahí al salto. Quizá a veces nosotros cuando alguien nos dice algo estamos también, porque nuestro orgullo se entromete en el medio y a veces dejamos que interrumpa, ¿no? Y nos molesta cuando alguien quizá nos llama la atención en algo. Pero bueno, tenemos que tratar de corregir en que a veces nos van a decir algo en que ellos están errados, obviamente. Por eso que tenemos que pasar tiempo con la Escritura y conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero yo creo que a veces las personas vienen y nos dicen algo y tienen razón en que nosotros aún nos falta alguna cosa. Por eso tenemos que tener una mayor consagración. Y bueno, ojalá que esto sea de ayuda, el tema de hoy, y nos haga pensar de cuánto necesitamos entregarnos al Señor todavía. Bueno, les invito
a ponerse de pie y vamos a cantar el himno 238. Himno 238.